¿Qué pasa si el protagonista de la peli se rompe una pierna a 2 días de empezar el rodaje? ¿Y si al fotógrafo se le vela todo el carrete de las fotos profesionales de una boda? ¿Y si el cantante se cae del escenario y se suspende el concierto? Hoy hablamos de póliza de seguro en el sector audiovisual, que nadie se lee pero que todos necesitan, y de por qué una buena cobertura de seguro puede salvarte de un buen marrón. Esto es Derecho y Acción. Y hoy vamos a hablar de un tema que es estupendo para abrir boca y tomarse el café de por la mañana, que son las pólizas de seguros. Un tema aburridísimo, según lo he mencionado, todo el mundo estará chillando en sus auriculares pensando en este aburrimiento, pero lo cierto es que en el mundo audiovisual, como hemos hablado en todos los capítulos del podcast, esa peculiaridad que tiene el mundo audiovisual en sí mismo hace que sea muy interesante hablar de las posibles o de los seguros que se necesitan para llevar a cabo una producción audiovisual del tipo que sea, pues porque son muy peculiares y necesitan coberturas muy peculiares y hay puntos muy peculiares. Y además, algunos de ellos son obligatorios, como veremos. Para hablar de pólizas de seguros en general, tratar de ponerle nombre a los palabras que normalmente se encuentran en una póliza y que nadie entiende y resolver todas las curiosidades que se plantean en este sector, me he traído hoy al capo del derecho del seguro, y que resulta que además por casualidad es mi jefe, el señor Michael Noriega, socio del Departamento de Litigación de AGM en la Oficina de Madrid y experto en derecho de seguro, y el único que consigue que yo me lea una póliza con ganas de leérmela y encontrándole cierto interés. Buenos días, Miguel. Buenos días. Con esta entrada ya que decir pues, lo que tú quieras. Solo traigo alto standing a este podcast y además Miguel... Me consta. Y además Miguel tiene el privilegio de ser el primer señor que comparte conmigo un episodio de podcast, porque hasta ahora hemos sido todo señoras o señoritas. Miguel, confírmame si es cierta la leyenda y la única manera de que una póliza de seguro te cubra es que no te pase nada. Bueno, ciertamente puede ser así, como tú lo dices, pero bueno, lo importante es tener una póliza que te cubra el riesgo que tú quieres que te cubra, porque en algunos casos, pues la verdad es que no se sabe ni lo que se ha contratado. Vamos a, si te parece, antes de entrar un poco en materia o de hablar un poco de esos tipos de póliza más específicos del mundo audiovisual, a resolver algunas definiciones generales o algunos conceptos generales, porque yo creo que la gente, incluida yo misma hasta hace unos años, he de decir, no tiene mucha idea de quién es quién en un contrato de seguro, de qué es qué en un contrato de seguro. Vemos que es el tomador, el asegurado, un tercero, etcétera, pero yo creo que en la generalidad de las personas realmente no lo sabe. ¿Quiénes son las personas o quiénes aparecen en una póliza de seguro? Sí, bueno, es verdad que los palabras estos de las pólizas de seguro, pues hay muchas veces que el común de los mortales no los entiende. Para eso pues hay que ir a algún experto, algún profesional de esto que te lo explique. La primera palabra que tenemos es la de tomador. El tomador es quien contrata y quien se obliga al pago de la prima. Pero claro, no hay que confundirlo con el asegurado, porque yo puedo contratar la póliza de seguro y pagar la prima para, por ejemplo, un hijo mío, y mi hijo sería el asegurado, ¿vale? El asegurado, digamos, que es quien se beneficia de la cobertura del seguro. Digamos, es algo así como el protegido, ¿vale? Uh-huh. Luego también está la figura del beneficiario, que puede ser quien recibe una indemnización. Un típico ejemplo es el seguro de vida, donde yo contrato el seguro y el beneficiario pues puede ser mi mujer, por ejemplo. Y por último, tendríamos el tercero. El tercero es quien no es parte del contrato del seguro, ¿vale? En estos hay mucho, esta figura se da mucho en los seguros de responsabilidad civil en relación al tercero perjudicado. Y luego, por último, pues hay otros dos términos que son muy importantes y que también hay muchas veces que la gente tampoco desciende a ello, que es el ámbito territorial y el ámbito temporal. Como sus propias palabras indican, pues el ámbito territorial es territorio donde si te ocurre el riesgo te cubre. Europa, Estados Unidos, hay, dependiendo del seguro, pues incluso más ámbitos territoriales más limitados. Y el ámbito temporal, que suele ser desde que tú contratas la póliza, y en este caso pues puede ser, principalmente suele ser una anualidad. Luego hablaremos de los ámbitos territoriales, hablaremos de muchas cosas, pero del ámbito territorial y temporal, porque en el mundo audiovisual son dos aspectos importantes, porque los rodajes muchas veces
de películas, de series de televisión o en general de producciones audiovisuales se pueden llevar a cabo en diversos países y de hecho se llevan a cabo en diversos países. En un momento dado necesitas grabar una escena en el desierto y llevas todo el rodaje a Marruecos. Es importante ahí el ámbito territorial, tienes que estar seguro de que te cubre también, por ejemplo, fuera de la Unión Europea, o desde el punto de vista del tiempo, desde cuándo hasta cuándo te cubre una póliza, también es importante. Por eso hablábamos con María en el capítulo 4 de ese carácter finito que tienen las producciones audiovisuales. Tienen un principio y un final. No hablamos, pueden existir pólizas de audiovisual que te aseguren anuales como las de toda la vida, pero generalmente es frecuente que tengan un ámbito temporal muy concreto, que es esa producción, el rodaje de esa producción. Dicho esto, bueno, por cierto, la prima es el recibo. Cuando llega el recibo del seguro, el estacazo de 400 euros o de 300 o de 200 que os llega con todos los años con el coche, esa es la prima de vuestro seguro y es lo que pagáis al seguro para que luego os cubra. Ya entrando en el mundo audiovisual, preparando un poco el capítulo antes de empezar a grabar, veíamos que, como nos ha pasado en prácticamente todos los episodios, por no decir en todos, las pólizas en audiovisual son muy personalizables, es decir, son muy específicas, tienen coberturas muy específicas, porque es que el mundo audiovisual es muy peculiar. Entonces, lo que sería más estandarizado, aquí parece como que exige coberturas más a la carta. Sí, efectivamente. Digamos que aquí, por lo especial de la actividad, lo que se tiene que llevar a cabo es una especie de traje a medida, ¿vale? La póliza combinada de seguros audiovisuales pues es para todo tipo de producciones. Entonces, pues tanto un cortometraje, largometraje, videoclip, spots. Entonces, todo esto, digamos que la principal característica es una póliza muy personalizable. Sobre todo, pues tanto, como tú muy bien decías, pues todo el ámbito temporal, todo el ámbito territorial, incluso también, que luego veremos, en relación al ámbito temporal, la póliza puede ser por un trabajo puntual, en un determinado lugar, en un determinado tiempo, o anual, que te cubre una serie de producciones que tú lleves a cabo. Eso luego nos extenderemos un poco más, pero lo importante, yo creo que la principal característica que tenemos que tener claro en este tipo de seguros es que es muy personalizable. Por eso es un tipo de seguro que no todos los brokers, los mediadores, los trabajan, y entonces digamos que, como todo en esta vida, pues tienes que ir a un especialista que al final te haga ese traje a medida, para lo cual pues tendrás que hacer una declaración de riesgo, es decir, una explicación perfecta al profesional de qué es lo que vas a llevar a cabo, porque evidentemente en esa declaración que tú hagas de manera previa a la contratación, pues es donde va a vincular al broker, que en definitiva es quien vincula a la compañía. En el ámbito de las personas que intervienen en los seguros, estas definiciones de las que hablábamos, para que la gente se haga una idea, por ejemplo, el tomador de la póliza puede ser la productora audiovisual. Sí, normalmente de hecho lo es la productora audiovisual, pero luego esa productora audiovisual puede asegurarse a sí misma en cuanto que productora, pero sus asegurados pueden ser sus filiales, subcontratas que vaya a emplear en la producción, los empleados, y dependiendo de cada tipo, que ahora haremos un pequeño checklist de los diferentes tipos de coberturas que se pueden contratar, los asegurados serán unos u otros, pero esa es la diferenciación. Es decir, la productora contrata, paga y a partir de ahí asegura, según las diferentes coberturas, a toda la cadena humana y técnica que... Sí, en principio eso sería lo que tendría que hacer. En principio eso sería ese es el mundo ideal. El mundo ideal. Ese es el mundo ideal. Pues ahí contrata esta póliza combinada, responsabilidad civil, y cubres tanto daños propios, daños a terceros, cualquier tipo de accidente que ocurra a tus empleados. Pues digamos que es un poco, primera, desde el punto de vista genérico, pues como si tuvieses una fábrica de tornillos, es decir, todo lo que es pero luego, claro, tienes que descender a cualquier tipo de actuación que se lleve a cabo en este. Tenemos las reinas de las pólizas, a mi entender, son sin duda, por un lado, la de daños y por otro lado, la de responsabilidad civil. La de daños es para cuando te pasan cosas y la de responsabilidad civil es para cuando tú le haces cosas a otros. Muy bien definido. Entonces, sí es cierto que son muy personalizables y normalmente son o deberían ser lo que se llaman las pólizas combinadas, porque tiene que entrar la cobertura de lo que te pasa, de lo que te puede suceder y de las que tú puedes liar. Esa es la diferencia entre los daños y la responsabilidad civil.
Yo creo son importantes las dos, pero la RC, la póliza de responsabilidad civil, debería ser al menos básica, entiendo yo, en este tipo de actividad, en este tipo de sector, porque de hecho es obligatoria. O sea, de hecho hay sitios, hay comunidades autónomas aquí en España o hay ciudades y demás en los que no das un paso si no has enseñado antes tu póliza de RC para que te dejen grabar en, no sé, en la Gran Vía, por ejemplo. Sí, el típico ejemplo de póliza de RC que te exigen son las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, más que nada por normativa legal. Es decir, tú no puedes entrar a un edificio público a grabar o no puedes grabar en una calle, por ejemplo, de Madrid sin tener un seguro de responsabilidad civil que te cubra esos daños a terceros. La responsabilidad civil es cuando tú ocasionas un daño a un tercero y esa definición, pues cuando tú contratas con la administración o te dan permisos, pues evidentemente tiene que estar cubierta. Y ya te digo que eso es por ley. Con lo cual, digamos que de la distinción que haces de póliza de daños y póliza de responsabilidad civil, digamos, los daños es para cuando te ocasionan a ti un daño en tu equipo, por ejemplo, y tu seguro te paga. Luego ya el seguro verá si repite o no repite frente al responsable, y el seguro de responsabilidad es frente a terceros y frente a quien tú tengas cubierto, es decir, tus empleados y demás. Con lo cual, digamos que la importancia de la responsabilidad civil es muy importante porque digamos que si tú tienes un suceso, un siniestro, tienes a alguien que es un responsable civil directo que si está cubierto ese riesgo, pues te abonará la indemnización o los perjuicios que tú hayas ocasionado, que en muchos casos pues pueden ser muy cuantiosos. Muy cuantiosos, sí. Imagínate que te cargas, no sé, la fachada del Círculo de Bellas Artes en la calle Alcalá. Sí, o que tienes un accidente grave de un Spiderman no se ha subido correctamente por la fachada. ¿Sí? Ahí lo importante que ahí enlazamos con lo que has comentado al principio de saber qué tienes contratado y qué riesgos te cubre. Exacto. Luego, sobre eso volveremos porque me he traído una pequeña listita de qué debe mirarse en una póliza una productora para saber exactamente si le está cubriendo o no le está cubriendo lo que él piensa que le cubre. También existe es verdad, antes de pasar a los daños, en cuanto a la RC, a la responsabilidad civil, y además lo hemos tenido, efectivamente el famoso concepto de tercero y quién es tercero y los daños a terceros. Y cuando uno se cree que tiene una póliza de responsabilidad civil que le cubre efectivamente por daños en general a terceros y luego resulta que le dicen que ese no era tercero, porque era una responsabilidad civil en realidad profesional, la cobertura de la responsabilidad civil patronal que algunas veces no está. Eso nosotros lo hemos visto, lo sufrimos todavía ahora en el juzgado y esperemos que con un gran resultado. Y explica por qué la responsabilidad civil de explotación, luego hay pequeñas RC o grandes, pero bueno, subtipos de RCs que no siempre se puede entender que estén en la póliza. Sí, digamos que las garantías principales en todo el tema de la responsabilidad civil, primero es la responsabilidad civil general, que son las reclamaciones por los daños materiales o los personales causados por las propias actividades relacionadas con el rodaje, ¿no? Entonces, digamos que es el concepto genérico. Pero luego es verdad que hay, por ejemplo, los daños a localizaciones, que tú ocasionas un daño a una localización, daños inmuebles cedidos o a otros bienes. Por ejemplo, si tú estás alquilando has alquilado cualquier tipo de elemento para tu rodaje, pues si está cubierto o no está cubierto. Luego la responsabilidad civil patronal, que es muy importante, que son todos los daños a las personas asalariadas y becarias también, porque ahora con el régimen de los becarios también están dados de alta y demás, pues eso es muy importante, pues igual que el trabajador tiene un accidente, y los hay graves también en todo este tipo de rodajes, pues te cubre. Es muy importante definir bien cuál es la actividad, definir bien qué es lo que va a hacer el trabajador o por ejemplo, en casos de especialistas, que ahí tenemos que tener un seguro de accidentes individual que la productora pueda contratar para que de alguna manera tenga cubierto ese riesgo. Son actividades y riesgos ciertamente complicados a la hora de declarar o de definir, pero que es importante hacerlo para que precisamente eso, pues si ocurre el siniestro, pues estés cubierto. Luego también tienes la garantía y la defensa jurídica de la productora, que también es muy importante, porque cuando te hacen algún tipo de reclamación, pues cubren los gastos de abogado o de procurador. También tienes todo lo que es pues, el ámbito que hablábamos antes,
de la responsabilidad civil de ayuntamientos, comisiones autónomas de oficinas de rodajes, todas estas cuestiones que parece que son como muy genéricas o que no se entienden, pues es donde se debería hacer un estudio para prevenir antes que curar, digamos. Sobre todo porque además, y al margen efectivamente de asegurarse uno de que está perfectamente cubierto, porque en la ley del contrato de seguro existe un deber de información a cargo del asegurado. Es decir, el asegurado no solamente por su propio beneficio de saber que está perfectamente cubierto, es que además está obligado a declarar todos los extremos, todas las cosas que puedan influir en la cobertura y el pago de la prima a la aseguradora, es decir, pues eso, por ejemplo, si omites que parte del rodaje se va a llevar a cabo en Marruecos, no solamente te puedes encontrar con que no te cubre por una cosa que suceda en la parte del rodaje que se ha hecho en Marruecos, sino que además la aseguradora te diga, aunque estuviera cubierto, que tú no le informaste de una especial peligrosidad, de una grabación de riesgos. Yo en estos casos siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente lo entienda. Es como si tú contratas un seguro de vida y no declaras, pues por ejemplo, que eres diabético o que tienes una enfermedad crónica. O que eres un fumador empedernido. Efectivamente. Luego resulta que falleces por una enfermedad derivada de ese problema crónico que tienes y el seguro te dice que no te cubre. ¿Por qué? Porque no has hecho una declaración correcta del riesgo. ¿Qué ocurre? Pues que si tú dices que eres diabético o que eres fumador, lo que pagarás es más prima, más recibo. Pero eso hay gente que lo desconoce y piensa, bueno, pues no lo digo, no pasa nada. Pues no, pues si luego resulta que tienes un siniestro en Marruecos y dices que y no has definido muy bien el riesgo o tu actividad, pues te va a decir la compañía, oiga, mire, señor, un bonito informe de exclusión, de no cobertura, que te va a hacer un abogado y que te va a decir, abogado de compañía, y te va a decir, pues mire, esto no le cubre. Por eso es muy importante lo que hemos dicho al principio, el prevenir antes que curar, porque hay muchas veces que por mucho que quieras no vas a tener solución porque no hay cobertura. En cuanto a las pólizas de daños, que como decimos que es la otra reina de la... No, yo creo que es algo más sencilla de comprender, aunque también tiene sus cosas, como todo, que es algo más sencilla que la famosa responsabilidad civil. Básicamente parece que todo el común de los mortales entiende que una póliza de daños lo que te va a cubrir son los daños que puedas sufrir tus equipos de rodaje, tus equipos de filmación, en fin, eso, los elementos que pueden sufrir los materiales que utilizas pero también son personalizables y también hay que precisarlos muy bien esta cobertura de daños y sobre todo, y también las exclusiones que se pueden dar para estar perfectamente cubierto, entiendo. Sí, claro, esto sobre todo son pues lo que dicen, los daños a los equipos de rodaje o filmación, que por eso son equipos que son propiedad de la productora y también los equipos arrendados. Es verdad que las garantías sobre los equipos pues amparan los daños de cualquier causa accidental y el robo. Aquí también es el típico ejemplo entre la distinción de robo y hurto. Sí. Que dice, que no me he dado cuenta y me han quitado de encima de la mesa el teléfono. Pues no, eso no es robo. Siempre te tienen que haber dado un empujón. Efectivamente. Bueno, eso, en el metro. Por tanto, pues las desapariciones misteriosas de equipos o pues eso no lo cubre. Cubre el robo. Es decir, un robo con fuerza, donde ha habido la distinción entre robo y hurto, pues el hurto es cuando declaras, pues no me da cuenta, me lo han quitado, no ha habido fuerza, y el robo es cuando hay fuerza, evidentemente. Entonces, normalmente estas pólizas cubren cualquier hecho accidental que pueda dañar los equipos, y entonces esto es importante. Es verdad que este tipo de pólizas se circunscriben a producciones con presupuestos importantes, porque ya digamos que de alguna manera pues tus equipos suelen cubrir tus equipos y también los arrendados, con lo cual pues la verdad es que son pólizas que se suelen hacer puntualmente, no son pólizas anuales y que cubren pues tus equipos y los arrendados, con lo cual pues sí es importante para una productora es básico, o sea, yo creo que ninguna productora no tiene un seguro de este tipo. Yo siempre el ejemplo de la época en la que quería ser fotógrafa, siempre luego cuando he empezado a trabajar en seguros, en derecho de seguros y demás, el clásico ejemplo aplicable a cualquier producción o trabajo audiovisual, yo creo, pero los famosos fotógrafos y videógrafos de bodas y de eventos familiares, esto para mí, cuando hablábamos antes de que esto suele ser una póliza combinada, es el ejemplo típico, porque si a ti
te roban o se le cae un cubo de agua a tu cámara de vídeo cuando estás filmando o a tus equipos cuando estás filmando o haciendo las fotografías de una boda, vas a declarar un daño, el siniestro, como daño que han sufrido tus materiales y a la vez vas a tener que dar parte para la responsabilidad civil, porque te aseguro que los novios, si no recuperas la tarjeta en la que están sus fotos de boda y les tienes que decir no tenéis las fotos de vuestra boda, te van a decir da parte a tu seguro de responsabilidad civil. Importante daño moral. Que tengo un importantísimo daño moral. Yo cuando he hablado con gente, con gente del mundo de la fotografía y demás, porque es verdad que en el ámbito de la fotografía hubo una época en la que mucha gente se lanzó con mucho talento, pero un poco a las bravas, a hacer de manera tal bodas, bautizos, comuniones, las fotografías. Yo decía, ojo, que es el día más importante de la vida de las personas. Ten mucho cuidado con los carretes, ten mucho cuidado con las tarjetas que te van a exigir la responsabilidad civil como se te jorobe a ti el material fílmico que has utilizado. Ya te aseguro yo que va a venir la novia y el novio y van a llamar a tu puerta a decirte que les indemnices efectivamente por el daño moral. Y además, a mi entender, perfectamente justificado. Entonces, para mí, y yo creo que aplica a cualquier producción audiovisual, ese es el ejemplo de que por eso tienen que ser combinadas, porque el mismo siniestro puede producirte a ti un daño y a su vez tú estás generando una ARC para con un tercero que está esperando recibir la película, que está esperando distribuirla, etcétera, y que de repente se encuentra con que no tiene película o no tiene material que distribuir y a su vez está incumpliendo sus propios compromisos. La otra parte, mi entender quizá de las más interesantes, si no la más, cuando hablamos de coberturas en póliza, es la famosa cobertura para accidentes en los rodajes. Para cubrir, pues eso, estamos hablando de un mundo en el que la gente se sube a 50 metros en una grúa para filmar, que la gente se tira de aviones, que la gente, los especialistas, los actores especialistas, los dobles de riesgo, en fin, o sencillamente actores y actrices que cobran una millonada por rodar y que cualquier evento que les pueda suceder, pues es que es un lío espectacular. Entonces, la famosa, los seguros de accidente para rodaje, que también es una cobertura que se puede contratar específicamente, ¿de qué van exactamente? Porque aquí hay cosas, aquí hay chicha. Sí, aquí esto es lo que llamamos los seguros de accidentes individuales, ¿vale? Esto es una cuestión que cubre los accidentes que pueden ocasionarse, por ejemplo, en un rodaje. En este caso, el tomador sería la productora y habría una definición de todas las nominal de las personas aseguradas con su DNI, en el sentido de tenerles perfectamente individualizados para el caso de que ocurra un accidente en la actividad que se defina. Entonces, aquí suele haber una serie de garantías, pues fallecimiento, incapacidad permanente, gastos médicos. Suelen ser primas importantes porque realmente este tipo de seguros pues, son muy especiales y cubren actividades de muchísimo riesgo. Entonces, he puesto el ejemplo de los especialistas o de gente. Entonces, toda esta cuestión te lleva a un detalle de una especialización a la hora de asesorar o a la hora de contratar una póliza con compañías de seguros que normalmente no son generalistas, que son especialistas en este tipo de actividad, como todo en este mundo, pero en estas todavía más en particular. Y, pues bueno, pues lo que hace es que te hace una definición del número de prestaciones y un poco lo que es la situación. Hay una definición en la descripción, ahí suele haber muy concreto la definición temporal y territorial, para que se sepa de qué fecha, que suelen ser las fechas de los rodajes, y que sea muy definido para tenerlo todo como muy controlado. No es más que analizar el riesgo y luego un cálculo actuarial de la prima, y en función de esa prima pues te cubre esa actividad a la productora. Entonces, es verdad que depende para qué producciones, pues el seguro de accidentes individual pues parece prácticamente fundamental y que se sumaría al famoso seguro todo riesgo, que al final lo que hace es, pues, te define. Normalmente en pólizas de este tipo pues te hace unas generalidades del número de días, número de rodaje, nombre de personas a asegurar, y te hablan de los directores, de los actores, el lugar de rodaje, las agravaciones del riesgo, que esto es, oiga, mire, aquí qué agravación del riesgo puede tener esta
esta actividad, este rodaje, pues te pongo el ejemplo de pues un rodaje aéreo en avioneta, eso ya es peligrosísimo, con lo cual ya tienes que ir a una póliza sobre accidentes y tienes que ir un poco cubriendo toda la actividad para en caso de que haya algún tipo de accidente, pues está cubierto. Sí, en el caso, lo hablábamos con María cuando grabamos su episodio y en el caso concreto, volviendo a lo que decíamos antes de que en algunos aspectos es que sea obligatorio por norma, o sea, no puedes dar un paso sin ello, el caso de los dobles de riesgo. Nos reíamos en el capítulo de María porque hablábamos de Tom Cruise, que le gusta tanto hacer o que tiene fama de que hace sus propias escenas de riesgo y se sube él a los techos de los trenes y se tira en marcha y todas estas cosas. ¿Podría hacerlo en España? Bueno, sí, pero con una serie de precisiones normativas que están en el convenio colectivo de audiovisual para los actores, entre otras, primero, acreditar médicamente que está capacitado para realizar, si quiere renunciar a su doble de riesgo, tiene que estar él capacitado para poder hacerlo, la escena de que se trate o el riesgo de que se trate y además, entre otras cosas, le tiene que autorizar, tiene que tener autorización por escrito de la productora, o sea, si la productora le dice, Tom, no te vistas, que no vas, no lo hace. Y finalmente, entre otras cosas, tener contratada una póliza específica que cubra este tipo de accidentes, este tipo de póliza justamente de la que estamos hablando. O sea, que es que en algunos casos bastante concretos, desde luego, los actores especialistas lo tienen que tener, pero si el propio actor quiere sustituir al especialista... Este es un caso muy particular. Yo creo que en la de Misión Imposible, de la última o la penúltima, por hacer una escena se rompió una pierna y estuvo el rodaje parado no sé cuántos meses. Entonces, esa situación también tiene que estar cubierta porque evidentemente el rodaje se para, pero tú sigues teniendo unos gastos de producción. Totalmente. Entonces, esa situación, digamos, que es tan particular en este caso concreto que, bueno, en el sector, pues, yo creo que no sería... La cobertura de, bueno, como siempre digo aquí, los capítulos intentamos ponerle puertas al campo porque media hora da para lo que da, pero la cobertura específica para los posibles retrasos en el rodaje por accidentes, por eventualidades que le puedan suceder a alguno de los actores, etcétera, que también es una cobertura específica e interesantísima, precisamente. Creo que fue en el capítulo 3 donde mencioné el podcast de Lirios de España, que es el mejor podcast de España de Juan Sanguino, que ojalá algún día me escuche y sepa que le admiro muchísimo. Y dije, no vuelve y ha vuelto. Parece que le he invocado. Y la tercera temporada es la increíble historia del rodaje de Los Otros, de la película Los Otros de Amenábar. Y es absolutamente apasionante. Y entre otras cosas, en el último episodio que ha publicado esta semana, habla de que Nicole Kidman tenía, justo antes del rodaje de Los Otros, el rodaje de Moulin Rouge. Y 3 días o 3 semanas o 2 minutos antes de empezar el rodaje de Moulin Rouge, el señor Luhrmann, el padre de Baz Luhrmann, del director, muere. Baz Luhrmann se deprime, no puede continuar, se detiene durante varias semanas el rodaje de Moulin Rouge para el duelo del director y eso automáticamente afecta a un retraso enorme para el rodaje de Los Otros. Y hablan de los retrasos y dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Y pensé, mira, justo es una cosa que si hubiera estado bien cubierta por una póliza de seguros, aunque tengo dudas de que una aseguradora cubriera la eventualidad, prever la depresión del director de la película anterior. Hombre, eso sería un retraso en el inicio, pero entonces este tipo de pólizas lo primero que hacen es definir perfectamente el periodo de cobertura, porque entonces se pone el pistoletazo de salida es la fecha de inicio. Claro, como vas a prever que vas a tener cualquier circunstancia que te pospone la fecha de inicio, pero vamos, es un tema curioso, no lo conocía yo, pero sí es verdad que es curioso, es curioso. El tema pues también podemos traer un poco aquí a la mesa el típico ejemplo del concierto que no se puede llevar a cabo porque cae el diluvio universal o porque todo es el clásico que te dice no, pero no es fuerza mayor o la tormenta. Y de eso en jurisprudencia así. La tormenta no era suficientemente importante, bueno, pues ese es el típico caso que al final pues si lo tienes cubierto pues te salvas, si no pues nada, acabas en quiebra. Pero bueno, todas esas, yo creo que eso ya es algo como muy normalizado, muy generalizado y ese tipo de pólizas ya se tienen en cuenta y se suscriben. Sí, ese caso concreto está también en el documental de la serie, en el documental de 3 capítulos de C. Tangana de la gira del madrileño, que está en Movistar. Una de las cosas que narra
es cuando se van a la gira americana ilusionadísimos, lo hemos vendido todo tal, huracán. Todo cancelado. Claro. Espectacular, sí. Otro clásico. Cuando el arriendo de la ganancia... Otro clásico. Bueno, yo creo que estos en ese momento, puede que fueran hasta sin compañía aseguradora, porque bueno, lo de la gira del madrileño fue una cosa espectacular también. Finalmente, sí me gustaría, con lo que hablábamos eso de la obligatoriedad de ciertas pólizas y demás, y específicamente de la cobertura del seguro este seguro de accidentes, hacer un pequeño llamamiento, porque hablamos mucho de las productoras, que evidentemente son las que contratan este tipo de seguros y demás, pero mucho ojo con los actores también, y decirles a los actores y actrices que no tengan miedo cuando inician una producción de pedir a la productora un ejemplar de la póliza y ver cómo se les cubre los accidentes o enfermedades que puedan sufrir durante los rodajes, porque es curioso, también preparando este episodio, los convenios, que también lo hablábamos con María en su capítulo, en España tenemos un convenio colectivo de audiovisual para los técnicos que sí prevé como obligatoria la suscripción. Pero primero, un seguro de convenio. Bueno, el seguro de convenio. Nosotros lo sabemos, pero... Un seguro de convenio. El seguro de convenio, pues es una garantía adicional que el convenio tuyo, es decir, que es la legislación que aplica a tu actividad, te impone al empleador, y es una cobertura de seguro pactada entre las organizaciones patronales del sector y los sindicatos. Es decir, es un plus, una garantía que te cubre en caso de que te pase normalmente un accidente. ¿Vale? Es para proteger a los trabajadores. Exacto. Y ahora puedes... Pues los trabajadores que sean técnicos, es obligatorio que las productoras tengan este seguro de convenio. Es obligatorio, o sea, eso está. Pero los actores, curiosamente, el convenio colectivo de producción audiovisual para actores no lo prevé como obligatorio, es decir, es totalmente voluntario de las productoras. Y es interesante porque resulta que el artículo 32 de este convenio colectivo de los actores, de audiovisual para actores, dice que en caso de accidente o enfermedad que impida al actor o actriz realizar la producción, la productora puede resolver el contrato y tiene que indemnizar. Y la indemnización es distinta e inferior en el caso de que el evento que te ha ocurrido, el accidente o la enfermedad, no esté cubierto por el seguro voluntario de la productora. Solo te van a pagar hasta el 75% de la cantidad que restase por pagarte. En el caso de que no esté esta eventualidad cubierta por el seguro voluntario de la productora. Repito, que es voluntario, ni siquiera tiene por qué tener la póliza. Parece que en el mundo de hoy todo el mundo está como más prevenido, las tiene y demás, pero ojo, porque es voluntario y solo te van a pagar el 100% en el caso de que esta eventualidad estuviera específicamente cubierta por esta póliza de seguro. Así que los actores y actrices, cuidado, pedid también los papeles, sí, además, sin miedo. Además es una cuestión que hay muchas veces que analizas las pólizas y la diferencia de precio de la prima a lo mejor es muy pequeña. O sea, exacto. Que no es una cuestión de que a mala fe el productor no lo contrate, sino que por desconocimiento pues no te cubre eso. Es verdad que, bueno, en el tema del seguro de convenio es que si no lo tienes, pues te acarrea sanciones. Y normalmente pues lo típico que hay, pero vamos, normalmente las productoras es algo como muy automático, que se contrata el seguro de convenio porque no deja de ser una mejora de las condiciones que debe ofrecer la empresa, que es obligatorio para sus empleados, con lo cual pues esa situación se da. Pues tenía aquí una maravillosa checklist sobre posibles exclusiones que no se ven en pólizas, ámbitos que uno no sabe, es decir, como una pequeña lista para una productora que tendría que chequear en su póliza, pero lo vamos a tener que dejar para la segunda temporada porque llevamos 33 minutos. ¿Ves cómo esto se pasa? Sí, es verdad. Doy fe que me dijiste que esto pasaba volando. ¿Has visto? Esto pasa volando. Como siempre os digo, en el mundo audiovisual, incluso en un mundo tan artístico y tan creativo como es el audiovisual, también hay papeles y yo creo que el rey de los papeles es una póliza de seguro en su forma y en lo que tiene escrito. Hay papeles aburridos, hay autorizaciones, hay cosas muy aburridas pero que se deben conocer. Y para eso estamos los abogados. Los abogados pintamos y muchísimo, incluso también en un mundo tan etéreo como el audiovisual. Hacemos fácil lo difícil y en muchas ocasiones convertimos en posible lo imposible. Esto es Derecho y Acción. Dadle a me gusta, compartid, dadle a la campanita en Spotify para que me suban las métricas y nos oímos dentro de 2 semanas con el capítulo final de la temporada 1.